Hoy tengo el placer de presentaros a Miguel Palacios, que es el director de metalurgia de Atlantic Copper y una de las actuales personalidades de referencia mundial en la metalurgia. Miguel Palacios es licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad industrial por la Universidad de Sevilla, es máster en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial y la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. También es diplomado en Alta Dirección de Empresa por el Instituto de Estudios Superiores de Empresa, el IES, de la Universidad de Navarra. Inició su carrera profesional en 1982 y en 1984 ingresó en Atlantic Copper, empresa en la que ha ejercido diferentes responsabilidades a lo largo de más de 30 años de profesión. En la actualidad, como he dicho antes, es el director general de metalurgia y es el responsable de las operaciones, así como de la ingeniería de procesos y de proyectos y de la I+D, de las contrataciones, de las compras, incluido todo el tema energético. También es presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva. Y ahora, sin más, le dejo que os haga la presentación de hoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos también por estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a... La intención de la sesión es dar una pincelada sobre los procesos de obtención del cobre a partir de mineral. Sé que hay alumnos, me dice José Luis que hay alumnos de aquí de la Escuela de Ingeniería de Ingenieros de Minas, pero también de Caminos, con lo cual a veces me cuesta un poco calibrar la presentación para que ni por un lado resulte aburrida por hablar de cosas ya sabidas, ni tampoco pues hable de cosas que suenen un poco a chino, ¿no? Bueno, yo espero que esté en un equilibrio razonable y bueno, al final que os llevéis un poco una idea, al menos una idea de qué es esto de producir cobre refinado, ¿verdad? Bueno, la presentación se titula así: la obtención del cobre, una cadena de decisiones, y vais a ver que esas decisiones que toman personas va a ser el hilo conductor de la presentación. El cobre, creo que hay sesiones de diferentes metales, ¿no? Ahí dentro del ciclo, ¿no? Muy bien, bueno, hoy nos toca el cobre, ahí lo tenéis, cobre número atómico 29, ahí veis dónde está situado, algo que tiene su importancia y su relevancia, está ahí colocado en esa serie de elementos de transición, veis, con una estructura electrónica como esa que pone ahí, argón con un orbital 3D con 10 electrones y un orbital 4s1. Se supone que ese electrón del 4s1 es el que está, digamos, en un nivel energético inferior, con lo cual era de esperar que el cobre fuera monovalente, pero ocurre que tiene electrones en ese orbital 3D también con un nivel de energía parecido, con lo cual es más frecuente verlo como un metal divalente, como un cobre 2+, ¿verdad? Tiene su importancia luego en el proceso, ¿no? Bueno, está situado ahí en esa zona que llamamos elementos de transición. Veis que tiene por debajo con una estructura electrónica parecida a la plata, el oro, y tiene alrededor el níquel, el zinc, el paladio, el cadmio. Son todos elementos con un aspecto físico parecido, lo que coloquialmente llamamos un color plateado, ¿no? Quizá con la excepción del cobre y del oro, ¿no? que tienen un color un poquito más peculiar. El cobre tiene una estructura tipo cristalino, así, ahí lo veis, ¿no? Centrada en los vértices y en el centro de las caras. Tiene su importancia por cuestión de movilidad de electrones dentro de la red, y eso afecta y hace que el cobre tenga dos características que son, yo creo, un poco la base de que sea tan útil y que se utilice para tantas cosas, ¿no? Que son la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Conductividad eléctrica prácticamente solo superada por la plata. La plata sí tiene un 5% más de conductividad eléctrica, el oro no. Algo más de conductividad térmica. Lo que pasa es que el oro y la plata pues tienen unos precios que sería impensable, ¿no? Pensar que se podía hacer una red de transporte de electricidad se utilizan mucho el oro, la plata y tal en electrónica, y veis que la chatarra electrónica tiene mucho contenido de paladio, platino, oro, plata, cantidad más pequeña, ¿no? Pero digamos, para usos masivos, ¿no? Pues sí, es inviable utilizar plata, utilizar nada, ¿no?
Y bueno, ahí veis valores de conductividad eléctrica y de conductividad térmica, que yo creo que son las dos características diferenciales del cobre, ¿no? Y lo que hacen que sea tan peculiar, ¿no? Si queréis preguntar algo, no hace falta esperar al final ni nada, levantad la mano o me preguntáis directamente, ¿no? ¿Se oye bien por ahí al final? ¿Sí? Estupendo. Bueno, pues para entrar en materia, pues podemos hablar un poco del cobre, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Porque no hace falta que yo diga para qué se utiliza el cobre, pues no sé, desde maquinaria, construcción, equipos eléctricos, la electrónica, productos de consumo. Yo creo que en todo lo que uno maneja, desde que se levanta hasta que se acuesta, pues pocas cosas hay que no tengan algo de cobre, ¿no? Que de alguna manera estén relacionadas con el cobre, no sé, el transporte, en fin. Yo creo que no merece la pena pararse en esto y de hecho solo hay una transparencia porque lo conocéis, ¿no? Sistemas de refrigeración y redes de transporte quizás sea una de las aplicaciones que más consumen, ¿no? De mayor consumo, ¿no? ¿Y de dónde partimos, ¿no? A la hora de mirar esto, pues ¿de dónde partimos, ¿no? Pues obviamente partimos de la naturaleza, del cobre en la naturaleza, con algún matiz que ahora vamos a ver en las siguientes transparencias, ¿no? Bueno, ahí lo ponemos, ¿no? Hay más de 200 minerales que contienen cobre en la estructura. Desde el punto de vista comercial, muchísimo menos, apenas 10, ¿no? que puedan tener un interés. Y yo, aunque no es mi especialidad, y seguro que sabéis mucho más de esto que yo, pero yo los clasificaría como en 3 grupos, ¿no? Unos sulfuros primarios son los depósitos que están más profundos, digamos, menos afectados por aire, por agua, son los llamados sulfuros primarios, más conocidos por la calcopirita, ¿no? A veces se representa como veis con la fórmula del sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, a indicar que es una combinación de esos 2 sulfuros. Interesante es que más del 50% que se produce del mundo viene de la calcopirita, ¿no? Y son los menos lixiviables, ¿no? Lixiviables es, bueno, que menos susceptibles de que al atacar con un ácido pues se pongan en disolución los metales que contiene, que es lo que queremos decir con lixiviables, ¿no? Los secundarios son algo más lixiviables que los sulfuros primarios, aunque menos que otros minerales secundarios que vamos a ver, pueden tratarse por vías pirometalúrgicas o hidrometalúrgicas. Decíamos en el título, la obtención del cobre una cadena de decisiones, pues empezamos a tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿qué voy a tratar, ¿no? Y eso se trata por vía piro. ¿Suena piro hidro? Sí, ¿verdad? Todos, ¿no? Piro, del griego, fuego, piros, y hidro, agua, ¿no? Vía fuego, vía hidro, vía hidrometalúrgica, ¿no? Y luego hay unos minerales secundarios que están en la capa más superficiales, están más afectados por las condiciones exteriores, que son los primarios y son más fácilmente lixiviables. Yo, como ha hecho José en la presentación, como tengo una formación química, yo eso lo veo mejor aquí, ¿no? Que en la descripción, digamos, en un texto, ¿no? Ahí lo veis, cuando veis la composición, ahí veis el nombre del mineral, la fórmula y el porcentaje de cobre que tiene la composición, ¿no? Y yo veo claramente los grupos, ¿veis? Esto, que yo me imagino que esto ya le puedes echar ácido, o ácido caliente, o ácido con presión, o yo qué sé, que vamos, no hay quien lixivie esto. y sin embargo, al contrario, ¿no? Veis en esta zona unos carbonatos, sulfatos, algunos óxidos y tal, y yo creo que esto no hace falta ni ácido, yo creo que con zumo de limón se lixivia todo lo que contiene esto, ¿no? Desde el punto de vista químico, lo veis en su estructura, nuestros sulfatos, estos silicatos, hidróxidos, esto debe ser lixiviable, ¿no? Y empieza aquí nuestro proceso de decisión, decir, bueno, yo me enfrento aquí a una mina, ¿qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo trato esto, ¿no? Hay mucho más condicionantes, aparte de los técnicos, ¿no? Sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a nuestra cadena de decisiones. Ahí está, hemos dicho, el cobre en la naturaleza, con todos sus minerales, conteniendo cobre y otras cosas. Hemos visto que en función de que sean más lixiviables, menos lixiviables, pues se tratan por una vía por otra, ¿no? Ahora mismo en el mundo, como el 20% del mineral que sale de una mina se trata por vía hidrometalúrgica, el 20% del cobre que se produce viene de la vía hidro, y aproximadamente el 80% de la vía pirometalúrgica. Aquí veis pues una calcopirita y bueno, en fin, lo que decíamos antes, ¿no? Hay algunos de estos sulfuros secundarios que se pueden tratar más o menos por las 2 vías, ¿no? Pero esta es la proporción. Además, esto lleva muchos años en que el número de toneladas de cobre que se produce está bastante estancado, ¿no? O
Se producen unos 28 millones de toneladas de cobre en el mundo, ¿no? Y si eso es el 65, pues, ¿qué es el 35% que falta, ¿no? Pues eso es lo que viene de la mina urbana, ¿eh? De la mina urbana. Y la mina urbana, pues ya os podéis imaginar lo que es, ¿no? Es la fracción de todo lo que contiene cobre que se pone en el mercado, que se recircula y se reprocesa para, digamos, para reducir la cantidad de cobre, de cobre primario, ¿no? De este cobre secundario también se trata siempre por la vía pirometalúrgica, como un 20% en fundiciones primarias y el 80% en fundiciones secundarias. ¿Qué son primarias y secundarias? Es fácil. Una fundición primaria es la que trata mineral para producir cobre metálico. Y una secundaria es la que trata ya chatarra. Chatarra que funde, pues, en base a quemar gas natural, lo que sea, hornos verticales, hornos a sarco, funde chatarra, funde cobre chatarra y produce y refina el cobre hasta darle, digamos, su... Tiene el cobre una peculiaridad, y es que así como, no sé, si veis un papel reciclado, lo distinguís, ¿no? Porque la calidad cambia, ¿no? Porque se rompe la fibra celulosa, en fin, un papel reciclado, el cobre no se puede distinguir. De hecho, se supone que el 90% del cobre que se ha utilizado desde el Neolítico está todavía en circulación, además se recircula indefinidamente y no pierde ninguna propiedad. Es imposible distinguir un cátodo de una fundición secundaria que un cátodo de una primaria. No es posible, no cambian sus propiedades ni pierde ninguna propiedad. Y bueno, ya entrando un poco en materia, pues vamos a ver, no vamos a hablar de fundiciones secundarias, porque en realidad digamos, el proceso es tan sencillo como fundir chatarra en hornos, normalmente hornos verticales o de algún otro tipo, hornos caldo, etcétera, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco en la obtención primaria del cobre. Y, como decíamos, porque por las dos vías, ¿no? La vía piro, que la tenéis ahí a la izquierda, y la vía hidro, que está aquí a la derecha, ¿no? Al final, bueno, pues partimos de un mineral que en general, suele tener entre un 0,5 y un 2% de cobre. Hay excepciones, Cobre Las Cruces andará por el 6-7. Yo creo que el primer mineral nos lo ofrecieron para fundirlo directamente, sin tratamiento y flotación ni nada. Tenía como el 14%, ¿no? Es una mina, trata además por vía hidro. Pero lo habitual es eso, bueno, pues alrededor del 1%, ¿no? Y ahí está, debajo veis la proporción, 80 y 20, ¿no? Y el proceso por vía piro, pues tiene pues todos esos pasos, ¿no? Que vamos a ir viendo uno a uno, ¿no? Yo aquí en esta transparencia llamaría la atención sobre los contenidos, cómo van cambiando los contenidos, ¿no? Algo que tiene pues el 1%, proceso de flotación por espumas llega a entre 20 y 35, 20 no es habitual, yo diría habitual es entre 25 y 30, ¿no? Sería lo más frecuente, ¿no? Proceso de fusión, ya hace un producto intermedio, produce un intermedio que se llama mata, traducción del inglés, mate, un rango 50-70, igual digo lo mismo, lo voy a corregir porque 50 ya no es habitual, lo era cuando yo empecé a trabajar, incluso menos, ¿no? Pero ahora mismo nos movemos entre 65 y 70, es lo habitual, ¿no? Proceso de conversión, convertidores que tratan la mata para producir un blister de 99%, un último afino a fuego, moldeo de ánodos y un cobre de 99,5 que no sirve absolutamente para nada. No sirve para nada por el contenido de impurezas y por el contenido de oxígeno, y hay que hacer una operación de refino electrolítico, del cual se obtiene un cátodo de 99,99, un cátodo de 4,9 que sí tiene utilidad, pero luego para aplicaciones posteriores, ¿no? Y bueno, sabéis que los componentes mayoritarios del concentrado, es esto que es la materia prima. Aquí hacemos una raya mentalmente porque la flotación está siempre a pie de mina, no se puede mover algo que tiene un 0,5 o 1% de cobre, eso sería inviable, ¿no? La flotación está a pie de mina, la mineralurgia, y aquí había una línea, ¿no? Que es lo que recibimos en las fundiciones de cobre y tal. El concentrado mayoritariamente se compone de cobre, hierro y azufre, ¿no? El hierro pues tiene su proceso y se produce algo que se llama silicato de hierro,
que en metalúrgicos llamamos escorias. Ahora hablamos un poquito de las escorias. El otro gran componente, el azufre, que sabéis que se oxida, dióxido de azufre, luego trióxido de azufre, y se absorbe para producir sulfúrico, ¿verdad? Y muy interesante también, con una química y unos procesos muy bonitos, muy interesantes, que quizá merecían una sesión específica, ¿no? Los lodos electrolíticos que contienen los metales preciosos, el oro, la plata, el paladio, el platino, etcétera, el selenio, que se tratan obviamente porque tienen un valor importante, ¿no? Hemos llegado a producir oro contenido en los lodos electrolíticos hasta 24 toneladas de oro en un año y 70 de plata. ¿Se ha imaginado el valor que tiene, ¿no? En la facturación casi es equivalente al cobre, ¿no? A 300.000 toneladas de cobre, ¿no? Y bueno, la vía hidro pues tiene estos pasos. El primero una lixiviación. Ahora al final vemos un poquito cómo son las técnicas de lixiviación. La extracción con disolventes, que tiene una historia curiosa, que lo cuento también. Tiene un desarrollo técnico y una historia que es interesante, o a mí me lo parece. Y luego un electrowinning, que es algo bastante parecido es un proceso electrolítico también, tiene alguna diferencia con la electrolisis. Esto en la terminología inglesa es electrorefining y electrowinning. Aquí se traduce alguna vez como electrorefino y electroobtención. A mí la verdad no me gustan esas traducciones, muchas veces son electroobtención, a mí no me dice nada. De hecho, hablando en castellano todos decimos electrowinning y refino electrolítico, electrorefino y electrowinning, ¿verdad? Pero bueno, esta es un poco la visión, ¿no? Esta figurita que veis aquí, toda esta cadena, la vamos viendo luego en las diapositivas para que sepáis un poquito, ayuda a ver un poquito por dónde andamos, ¿no? ¿Veis aquí a la izquierda arriba, verdad? Muy bien. Bueno, pues primero que hemos dicho, el primer paso que hemos dicho es flotación. Me paro un poquito por si, en fin, como decía, como sois un poquito mezcla de diferentes ramas de ingeniería y no sé exactamente, pues dedicamos un minutito, ¿no? Bueno, la flotación por espumas, ¿no? Hemos dicho que algo que no sé, que tiene un 0,5% de cobre, pues para sacar una tonelada de cobre habría que mover 4 de concentrado del 25%, supone mover unas 200 toneladas de mineral a la planta de flotación, a la hidrometalurgia, y mover con una relación de mineral estéril de 1:1, pues mover 400 toneladas de algo que tomo del suelo para sacar una tonelada de cobre. Una tonelada de cobre es una cosa con una densidad de casi 9, pues una cosa relativamente pequeña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Pues trituración primaria, trituración secundaria, molienda. Aquí decimos molienda previa a 50 micras. 50 micras quizá ya está en el rango alto y los concentrados suelen moverse entre 20 y 60 micras, ¿no? Pero quizá hay más proporción en la zona de los 20, 30 micras que en los 50, ¿no? Y bueno, esto se hace, ahí veis una foto de una planta, ¿no? Esto es los agitadores con su sistema motriz y eso, ¿veis? Aquí se ve un operador, es que hay luz y no lo veis aquí, veis aquí un paisano aquí con un ropa naranja, ¿no? No sé si lo veis por aquí. Es por daros un poco una idea de lo que es el tamaño de son plantas muy grandes, ¿no? No sé si las de Freeport yo creo que quizá alimenten hasta 100.000 toneladas día en Grasberg, una cosa así, una cosa descomunal, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste? No sé si estáis familiarizados con esto, ¿no? Pero bueno, yo lo cuento y ya está, ¿no? Mirad, hay un concepto en química que se llama electronegatividad, que es la capacidad que tiene un núcleo atómico para atraer electrones, ¿no? Y cuando en una molécula hay átomos que tiran hacia sí de electrones que no son, por ejemplo, la de agua, ¿no? El núcleo de oxígeno que tira de los de hidrógeno de manera que descompensa un poco eléctricamente la molécula, es lo que se forma un dipolo, se forma lo que se llama un dipolo eléctrico, una molécula polar. Bueno, pues lo que ocurre aquí es que se echando unos reactivos que se llaman colectores y que son de este tipo, xantatos, ditiofosfatos, son moléculas. Son heteropolares, quiere decir, por un extremo son cadenas que por un extremo son polares y por el otro no. Por el otro además son hidrófobas, repelen el agua, ¿no? Y bueno, lo primero es que con ese concentrado molido y agua se hace un slurry, ¿no? Ahí se dispersan burbujas de aire de 1 milímetro, se añaden también unos espumantes, y el aire que sube, que borbotea, precisamente por esos colectores que estábamos diciendo, como el extremo polar atrae, se une a las moléculas, a los cristales, a la calcopirita, pues hace que flote
en la burbuja de aire, ¿no? Entonces, en la espuma, aquí veis un ejemplo, ¿eh? Aquí veis un ejemplo, ¿no? Y una foto incluso un poquito más ampliada que todavía se ven los puntitos amarillos de la calcopirita que sube en las burbujas de aire y abajo de la celda, pues aquí deprimen pues otros materiales como la sílice, etcétera, etcétera, o la mayor parte de la sílice, ¿no? Esta es la flotación, por espumas. Este básicamente es el mecanismo. Importante la recuperación, es muy importante porque en lo que digamos no flota, que se llaman las colas, los tailings, obviamente va algo de cobre, como pasa siempre en química. Siempre que hay una fase rica y una pobre, la separación no es completa. En la fase pobre pues siempre arrastra algo de la parte valiosa, ¿no? Y eso pues depende mucho de la granulometría, de lo que hemos dicho, de las micras, ¿no? Pero claro, es que moler concentrado en molino bolas es carísimo, ¿no? Entonces, nuestro hilo conductor, ¿no? Decisiones, ¿no? Decido, ¿no? Gasto dinero en energía, muelo más fino, pierdo recuperación, no pierdo recuperación, ¿no? Y hacíamos aquí una mención porque seguramente os suena también la flotación diferencial, que se utiliza para otras cosas, por ejemplo, para separar una pirita de una calcopirita. Se hace modificando el pH. Los grupos oxidrilo, el grupo OH, tiene la capacidad de taponar eso que decíamos del extremo polar de los colectores, de manera que cubren, pero son selectivos con la pirita, cubren la pirita de manera que los xantatos, los tiofofatos, se adhieren a las moléculas de calcopirita, los cristales de calcopirita, y deprimen la pirita, ¿no? Eso se llama flotación diferencial. Pero bueno, solo como comentario, porque lo que nos interesa es la flotación por espumas, ¿no? Y nos interesa porque hemos pasado de algo que tiene el 1% de cobre a algo que ya tiene entre el 25 y el 30 y que ya pues se puede tratar en una fundición, ¿no? Es bien, ¿no? Se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, pues cuando llega la fundición, ¿qué hacemos? Pues lo echamos al horno, ¿no? El horno de Huelva, que algunos lo conocéis, ¿eh? Es un horno que se merienda cada día 4.000 toneladas de carga y bueno, cuando se alimentamos sulfuros concentrados, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa eso que veis ahí, ¿no? Que un sulfuro de cobre, así un poquito simplificado, ¿no? En reacciones sencillas, ¿no? Pero un sulfuro de cobre reacciona con oxígeno. Cuando decimos oxígeno, sabéis que el oxígeno, el aire tiene algo menos del 21% de oxígeno, ¿no? Pero realmente nosotros lo enriquecemos. De manera que cuando ahí veis oxígeno, al final es oxígeno y viene del aire, ¿no? Pero en nuestro caso hay 3 plantas criogénicas, 3 plantas de separación por destilación de aire. También las hay de tipo tamices moleculares. Nosotros utilizamos 3 plantas criogénicas y utilizamos unas 750 toneladas día de oxígeno para enriquecer el aire, de manera que esta corriente de aire que utilizamos como aire de proceso la enriquecemos desde el 21 pues al 60-65, dependiendo del balance térmico. Es decir, dependiendo de la cantidad de azufre, de hierro y tal, que van a generar calor en la oxidación, y ajustamos. Ahora vemos un diagrama de cómo se controla esto, ¿no? Y bueno, el cobre tiene una particularidad, y es que un producto de reacción, como este óxido de cobre, vuelve a reaccionar con uno de los reactivos y forma cobre metálico, y en los dos casos pues son reacciones muy exotérmicas y además que generan SO2, que ya decíamos antes, ¿no? Que van a las plantas de ácido, ¿no? Para sobreoxidarlos a SO3 y luego en agua, una molécula de SO3 más una de agua H2O es el ácido sulfúrico, ¿no? Bueno, pues esto sería, con este esquema, la cosa sería tan sencilla como esta, ¿no? Yo tengo una fundición, aquí veis un horno, le meto 1.000.000 de toneladas de concentrado. Fundición de Huelva alimenta un poquito más, 1.100.000 o algo así, pero bueno, por manejar números redondos, ¿no? 1.000.000 de toneladas, meto mi aire enriquecido, meto fundente, ahora vemos un poco cuál es el papel del fundente. Y bueno, pues me saldrán, pues si meto 1.000.000 de toneladas de concentrado, pues prácticamente 1.000.000 de toneladas de ácido sulfúrico. Porque hemos dicho, si el azufre en el concentrado es 1/3 aproximadamente, y en el ácido sulfúrico también, el azufre con peso atómico de 32 en una molécula de 98, pues casi el 32 y algo por ciento, ¿no? Quiere decir que cuando meto 1 tonelada de concentrado, pues me equivale a 1 tonelada de sulfúrico, ¿no? Y el resto en peso es oxígeno y agua, ¿no?
Sale una cierta cantidad de escoria, que veis que es con esta fórmula, un silicato de hierro y tal, ligado a una cadena lineal de átomos de sílice, y me sale pues un cobre, ¿no? 250.000 toneladas, 0,25 millones de toneladas, ¿no? Es redondo, ¿no? Perfecto, ¿no? Pero claro, siempre hay algo que hago a la fiesta, ¿no? Y en este caso es lo siguiente. Si yo hago eso en un solo paso, si yo agoto el reactivo, lo que me pasa es que a medida que yo aumento la proporción de cobre elemental, de cobre cero, en base a agotar los reactivos, lo que me pasa es que el contenido de cobre en la escoria hace pues más o menos esto. ¿Veis? Yo decía que nosotros nos movemos en el 64%, se puede ir un poquito más, pero veis, además llama la atención que la escala es logarítmica, no es una escala lineal, ¿verdad? Con lo cual estamos por debajo del 1, que es algo que es asumible, evidentemente, ¿no? Pero si yo me voy a hacer un cobre directamente, un cobre blister, pues a lo mejor hago escoria del 25%, y eso no es viable. O tendría que tener un tratamiento de escorias que casi tengo que duplicar el tamaño de la instalación, ¿no? Y eso no es viable, no se hace así de hecho en el mundo, ¿no? Lo que se hace, importante, ¿no? Para luego seguir el resto de la charla, lo que se hace es hacer esto que llamamos fusión a mata. Y fusión a mata simplemente es cortar aquí, en un momento dado de reacción, justo cuando el cobre lo llevamos, está enriquecido en la fase fundida, hasta lo que decíamos, 64, 65, 66%, cortamos, ¿verdad? De manera que tú metes 1 millón de concentrados. ¿Veis la parte baja y al final? ¿Veis la parte baja? ¿Veis los números? Sí. Estupendo. Bueno, pues metemos el 1 millón de toneladas de concentrado, su aire fundente, hacemos menos escoria porque todavía queda hierro en lo que no ha terminado de reaccionar, y hacemos una mata cobriza que todavía es una mezcla de sulfuros de cobre y hierro, ¿veis? Hacemos 400.000 toneladas con 64% de cobre, ¿no? Y obviamente del horno va menos azufre, menos SO2, porque todavía hay una parte del azufre que está en estos sulfuros y que va a llegar a las plantas vía convertidores, que es la siguiente etapa. Esto se ve, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Pero se puede hacer lo que decíamos de la fusión directa? Pues sí, hay sitios donde se hace, ¿no? Ahí tenéis varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Głogów, en Polonia. Polonia tiene una fundición con 2 líneas, con 2 hornos flash que van directamente a blister, pero tratan un concentrado. Yo os decía, el nuestro habitualmente todos tienen 26, 28, 30% de hierro. Głogów tiene menos del 8%, tiene mucha materia orgánica que genera mucho calor, en fin, son concentrados un tanto especiales, ¿no? Olympic Dam en Australia pasa algo parecido, además tiene tal contenido de uranio que realmente el negocio de esa empresa, Western Mining, y esa fundición Olympic Dam es producir uranio, no producir cobre. Y bueno, Chingola en Zambia también generan escorias con un 25% de cobre, pero son cantidades pequeñas de escoria al tener poco hierro, y la cadena de decisiones, ¿no? Hacen sus cuentas, hacen sus números y van directamente a blister, ¿no? O sea que técnicamente es posible, es viable, ¿no? Es posible, viable no siempre, ¿no? Como os decía, ¿no? Por temas económicos. ¿Y qué más ocurre cuando se quema un sulfuro, ¿no? ¿Qué pasa con ese hierro, ¿no? Pues bueno, también reacciona con oxígeno, forma un óxido de hierro, ahí lo veis, genera más SO2, desprende energía. Y aquí viene algo que comentaba antes, ¿no? ¿Por qué añadimos sílice, no? Bueno, añadimos sílice porque esa sílice captura al óxido de hierro y forma unas cadenas lineales de un silicato de hierro, que es una escoria fayalítica, y tiene la propiedad de que se va a una fase inmiscible con respecto a los óxidos de cobre, por ejemplo, fundidos, crea 2 fases inmiscibles, de manera que soy capaz de separar el hierro. Si no añadiera fundente, tengo ahí un todo uno de cosas fundidas, pero que al final no separo el hierro del cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Necesito tener 2 fases. Y la responsable de crear esas 2 fases inmiscibles, que se separan bien por densidad, pues es la sílice, el fundente, ¿no? Hay otros tipos de fundente, ¿no? Por ejemplo, óxido cálcico, óxido magnésico, y ya, bueno, entraríamos en escorias de tipo ácido, tipo básico, pero yo creo que no. Nosotros tenemos una escoria ácida que es basada en sílice. Hay procesos, ahora los vemos, que utilizan óxido de calcio como fundente, hacen escorias básicas, por una razón que la comentamos de pasada ahora, ¿no? Y hay otra cosa importante, y es que
si no añadiéramos sílice, pues ese óxido de cobre se sobreoxida a ese óxido ferroso férrico, que es conocido coloquialmente los procesistas lo llamamos magnetita, ¿no? F3 o 4, ¿no? Tiene un punto de fusión muy alto y hace que el baño sea muy viscoso, con lo cual no decanta la fase metálica y se queda mucho metal ocluido en la fase de escoria. Por eso este es un poco el enemigo público número 1 en la metalurgia, y lo que hacemos es añadir la cantidad de sílice para que esta reacción no progrese y no se nos forme aquí magnetita, ¿no? Pero claro, como siempre, decisiones, ¿no? Yo puedo añadir sílice, mi relación de hierro-sílice en la escoria, nosotros tenemos aquí alrededor de 0,7, yo puedo echar más sílice, menos magnetita y tal, pero nada es gratis, ¿no? Entonces, cuando añado sílice, pues subo la viscosidad de la escoria en esta proporción. Subir la viscosidad de la escoria supone energía, supone al final coste, no coste en el proceso, no coste en reactivos, coste en energía, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues aquí volvemos a nuestras decisiones, ¿no? ¿Dónde sitúo mi operación, ¿no? ¿En qué ventana de operación me sitúo, ¿no? Lo habitual es estar por aquí, alrededor de 0,7, ¿no? Que te da todavía una viscosidad razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí veis la viscosidad en la que nos estamos moviendo. Fijaos, ¿no? La del agua, yo creo a temperatura ambiente es de 1 centipoise, ¿no? Que es la misma, por cierto, que la del cobre fundido a 1200 grados, ¿no? Y fijaos la escoria, lo viscosa que es comparado, por ejemplo, con esto, ¿no? Ese es el papel del fundente, ¿verdad? Bueno, ¿y esto cómo se hace, no? ¿Cómo se hace esto de fundir, ¿no? Un horno, ¿qué es? Pues mira, básicamente hay dos tipos de metalurgia. Una que se llama la fusión flash, y solo hay dos hornos, ¿no? Que son los Autotech, que están muy extendidos, ¿no? Pues hay como 35 en operación en el mundo. Y el horno Inco, canadiense. Inco solamente hay uno, que yo sepa, solamente hay uno en Canadá. Y luego el otro tipo es la fusión en baño. La fusión en baño. Bueno, ahora vais a ver la fusión flash, las reacciones se dan en la llama, en una llama. Los productos caen ya fundidos y con las reacciones ya han ocurrido en la llama, todas las reacciones de disociación, etcétera. Y la fusión en baño se alimenta a un baño fundido, la materia prima, el mineral, de manera que las reacciones se producen en el baño, ¿no? Y de este tipo pues hay muchos, ¿no? También, ¿no? Hay varios, hay más. Los Ausmelt y Sasmelt, que son lo que se llaman TSL, Top Submerged Lands, ahora los vamos a ver, el proceso continuo Mitsubishi y otros, un proceso chino relativamente nuevo, bastante nuevo, y los clásicos Teniente, Noranda, el horno ruso, el Banyukov, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver un poco esto que nos puede sonar un poco a chino, a ver por qué es esto, ¿no? Bueno, el flash es, como digo, el más conocido, ¿no? Fijaos, lo inventó, o la idea fue de un estudiante canadiense. De hecho, su tesis fue sobre la fusión flash, ¿no? Y lo que pasa es que ni Inco ni Noranda le hicieron ni puñetero caso. Acaban de estrenar sus hornos reverbero y tal, y aquello pues se quedó muerto hasta que después de la Segunda Guerra Mundial los finlandeses de Outokumpu, que era el antiguo nombre de Outotec, pues vieron esto y dijeron, con las dificultades que tenemos para el suministro de energía en Finlandia en estos años y tal, pues cogieron la idea y la transformaron en algo de lo que han vendido un montón de unidades en el mundo, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo de propaganda, es promocional de Outokumpu, pero yo creo que es muy interesante, vamos, que os da una idea, vamos, de cómo funciona esto, que es un horno flash, ¿no? Mira, ahí tenéis un horno flash, ¿no? Vais a ver primero, bueno, ahí tenéis una visión general. Esto que estáis viendo, todo esto está todavía fuera del horno, veis estas tolvas que están situadas aquí sobre células dinamométricas, de manera pierden el control cuando llenan, que es muy poco tiempo, pero ahora, como están pesando en continuo, digamos, la cantidad de peso que pierde la tolva es lo que está alimentando. Es una manera, ya no es gravimétrica, o sea, es una manera gravimétrica de medir y tal, y estas son los silos que llenan esas tolvas, y ahora las tolvas, a través de unos screw feeders, de unos tornillos sin fin, todavía estamos fuera del horno, pues van llevando el mineral hacia el horno, ¿veis? Ahora de esos tornillos se conecta. La salida del tornillo se conecta. Antiguamente eran arrastradores de cadena, no sé si eso os suena. Ahora pues son esto que se llaman air slides o aerodeslizadores. Es un material poroso que lleva un poco de aire por debajo y hace que el material fluya precisamente por inclinación, ¿no? Bueno, ahí tenemos un quemador de concentrados que ya, digamos, aquí justamente en la parte baja está la frontera
entre lo que va dentro y lo que va fuera del horno, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Cómo alimenta, ¿veis? Y tiene unas entradas, ahí la veis, redondas, por donde entra el aire enriquecido. Hay una pieza con la que se ajusta la velocidad, ¿veis?, del aire en proceso, y debajo tiene una trompeta con unos agujeritos de un par de milímetros por donde sale aire que hace que abra ese paraguas, ¿no? Y por el centro va una lanza que mete oxígeno puro, ¿eh? Y veis el concentrado, el aire enriquecido por fuera, oxígeno por el centro y un aire de distribución, ¿veis? Y esto pues va colocado ahí en rojo, lo veis, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que está ahora mismo en rojo, es el horno flash con su caldera, ¿no? Si lo mirásemos desde dentro del horno, pues veis la metalurgia de flash, ¿no? Metalurgia de llama, veis todas las reacciones en la llama, y el material fundido pues cae a ese reposador donde se separan las fases, la escoria de la fase metálica, la mata, veis, y sangra por esas regueras. Allí en segundo plano la salida de gases que conecta con una caldera para recuperar el calor de todo ese gas que sale a 1350 grados, la estructura del horno con chaquetas refrigeradas, todo el horno va refrigerado con chaquetas con agua, que se refrigera a su vez en torres de refrigeración, etcétera, etcétera. Ahí veis un poco cómo es la estructura. El horno en Huelva tiene 26 metros de largo por 7 de ancho, ahí veis la salida de gases, veis la gran caldera recuperadora de vapor, la zona de radiación, convección, etcétera, ¿no? Bueno, con eso os dais una idea de lo que es un horno flash, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, hablábamos también de la fusión en baño, de la fusión en los ice melt o los house melt. Este es un horno de lanza sumergida. ¿Le ponemos también? Sí, por favor. Ponemos el segundo, ¿no? Vais a ver qué diferente. Este es un horno que no seca el concentrado como el flash, lo mete directamente húmedo con un 10% de humedad. Es una música fea como ella sola, pero bueno. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Es vertical, veis la caldera que está situada encima, también vertical. ¿Veis ahí una figura humana? Para ver un poco la dimensión del horno. Veis que tiene una cinta transportadora, al ser concentrado húmedo, pues se puede alimentar por cinta, no necesita estar tan hermética la alimentación. Y veis una lanza enorme por donde entran gas natural, oxígeno, aire. Veis esa lanza que se mueve, que entra en el baño. Y el material, como digo, cae por gravedad al baño y las reacciones se producen en el propio baño, ¿no? Lo que es bath smelting, ¿no? Bath smelting, ¿no? Ahí veis un feed conveyor que no es tan sofisticado, es simplemente una banda de goma, una cinta transportadora. Ahí veis la caldera, veis que es vertical, y está ahí en rojo, y ahí veis el horno. Veis la lanza está en la parte superior, obviamente se mueve. La lanza hay que sacarla periódicamente y hay que reparar, soldar, aunque se refrigera y dura algo de tiempo, pero vamos, la lanza se va consumiendo también, ¿no? Estos son los hornos de lanza sumergida, TSL, lo veis ahí a la izquierda arriba, ¿no? ¿Veis la lanza? Este horno lo utiliza Freeport, que sabéis que es nuestra matriz, la propietaria de Atlantic Copper, lo utiliza en su fundición de Miami, Arizona, no Miami, Florida, ya quisieran ellos. Allí están en medio de la nada, en el desierto de Arizona, haciendo cobre con su TSL. ¿Veis qué diferente es la filosofía de la reacción en llama y la reacción en baño, ¿no? Obviamente, como es de Autotech el vídeo, pues son todo ventajas. En este vídeo todo es mejor que el flash y en el otro al contrario. Pero bueno, decisiones, ¿no? Decisiones de nuestra cadena de decisiones, ¿no? Veis cómo alimenta el concentrado húmedo. Eso genera bastantes problemas operativos en la caldera por la cantidad de agua. Cuando tú alimentas 170 toneladas con el 10% humedad, pues imagina la cantidad de toneladas de agua que están pasando por la caldera, ¿no? Y eso crea muchas acreciones, en fin, dificulta mucho la operación, ¿no? ¿Veis? Eso es un horno de baño, un horno de TSL. Un horno de lanza sumergida. Y bueno, sangra como el flash, ¿no? Sangra, quiere decir, se sacan las fases fundidas, pues salen del horno como esto, ¿no? Pues yo creo que lo podemos parar, gracias, sí. Sí, ahora me echa una manita, ¿no? Para los siguientes. Bueno, y el siguiente es relativamente nuevo, es también fusión en baño. Queda un ratito, ¿eh? Pues, si no quiere estar de pie. El bottom blow es un proceso chino. He ido a verlo y la verdad es que tiene buena pinta. Hay alguna cosa que, bueno, que a mí al principio no me cuadraba, pero lo he visto y funciona. No ha salido todavía de China, pero yo auguro que saldrá y que venderán unidades, ¿no? Pero bueno, de momento
Ahora lo vemos con un poquito más de detalle, ¿no? La pregunta que más veces me han hecho en mi vida es ¿cuál es mejor, no? Me la han hecho miles de veces. Y no tiene respuesta porque es mejor según hay muchas decisiones, muchos aspectos a decidir, ¿no? Primero, ¿qué va usted a tratar, ¿no? ¿Qué impurezas tiene? El comportamiento de la metalurgia de flash con la metalurgia de baño afecta tremendamente a las impurezas, al comportamiento de los elementos menores. ¿Va a tratar usted algo que tiene mucho arsénico, mucho antimonio, mucho bismuto? ¿O va a tratar algo que tiene mucho plomo? O, en fin, entonces, esas son decisiones técnicas. No sé, ¿tiene usted ganas de gastar más dinero, menos dinero? ¿Prefiere tener más coste de operación y menos de inversión? Etcétera, etcétera. ¿Está usted en un sitio donde no hay agua disponible? No hay una respuesta, ¿no? Pero bueno, si podemos decir así a grandes líneas, pues que el flash es una inversión cara, el otro tiene más coste de operación. Hay algo que afecta mucho también a la economía. El flash hace campañas de 9 o 10 años sin parar, 9 o 10 años sin enfriarse, ¿no? Pero este horno de lanza, bueno, este año a fecha de hoy, el flash de Huelva ha estado en servicio quiere decir alimentando mineral, el 97% del tiempo total, del tiempo solar, del tiempo de calendario, 97%. Y del 3% que no está alimentando concentrado, prácticamente todo, el 2,9%, es porque paramos para hacer inspecciones y para hacer algún mantenimiento preventivo. Paramos 20 horas una vez cada trimestre y 4 o 5 horas cada 2 semanas para hacer inspecciones. Quiere decir que los problemas sobrevenidos que afectan a la disponibilidad, estamos hablando de algo mínimo. Huelva es una referencia, quiero decir, otras fundiciones no tienen esos valores, pero en cualquier caso es alto, ¿no? Claro, que pasa en un horno que tienes que sacar la lanza y ponerte allá a soldar trozos de lanza, etcétera, etcétera, que no puede llegar a eso, ¿no? Entonces eso al final afecta a la economía, pero tú tienes tu modelo y tu esquema y tomas tus decisiones, ¿no? Pero no hay una respuesta a decir que es mejor, que es peor, ¿no? Pues mira, flash, por ejemplo, luego lo veremos, Mitsubishi prácticamente no elimina plomo, con lo cual un 0,5 de plomo en la alimentación es un gran problema. Te lleva a 5.000 ppm de plomo en ánodos que luego se pasivan en la electrolisis, etcétera, etcétera. Un flash ni se entera con el 0,5% de plomo. Es más, la suma de plomo y zinc al 3% es normal, lo puedes tratar y tal, ¿no? Por eso digo que no hay una solución. Fijaos, antes, si te pones en el horno flash, cuando está en reparación y está frío, si no, no. Te pones allí debajo de la cámara, miras para arriba y haces una foto, ves esto, es el quemador de concentrado visto desde debajo. ¿Os lo imagináis? La cámara donde se dan las llamas, el quemador, que era un cilindro y tal, está suspendido y el cilindro está colocado encima de una gran caja de zapatos donde luego se van a separar las fases y la fase gaseosa que va camino a la salida de gases, ¿no? Y lo veis, ¿no? O sea, desde aquí debajo, mirando para arriba, es la foto anterior, mirando al quemador de concentrados, ¿no? Este es el flash en el 2013, que fue la última vez que reparamos. La anterior había sido 2004, ahí lo veis, ¿no? Y aquí veis otra toma justo antes por la fecha, justo antes de que empezáramos a calentar. Todo este material blanco y todos estos rebordes que veis aquí es un material orgánico como el que tiene tanto coeficiente de dilatación el ladrillo. Antes eran cartones, ahora algo un poquito más sofisticado, que al quemar pues se evaporan y van dejando huecos que el ladrillo ocupa. De manera está calculado para que luego el horno se autosoporte, ¿no? Pero os digo que este ladrillo, si no está bien calculado esto, yo he visto hornos con 40 milímetros de chapa, pero doblados con una barriga impresionante del empuje del ladrillo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y bueno, ahí veis, no se ve muy bien, pero aquí veis una reguerita, ¿veis? Que es por donde sale, luego va a salir la escoria. En este caso la mata la fase metálica, porque justamente la escoria está detrás del que está haciendo la foto, ¿no? Este es el aspecto justo antes de empezar a calentar y este es el aspecto después de un par de semanas en servicio. La misma foto del mismo sitio, pues tiene este aspecto, ¿no? Con 300 toneladas ya de material fundido. Bueno, ya ahí hay que, cuando abres para inspeccionar, tienes que dejar que baje un poquito la temperatura, porque a la temperatura que funciona el horno no ves nada, ves un resplandor blanco y no puedes ver. Y ya cuando está a 1000 grados, por ahí ya puedes mirar y ya ves, pues te pones a ver si hay algún circuito que pierda agua, en fin, si tiene aquí su forro, ¿no? Su guata, como dicen en Chile, ¿no? Si tiene su escoriado y tal, ¿no? Sala de control. Bueno, un detalle del quemador de concentrado, ¿veis lo que os decía, no? Entra el concentrado por sus tolvas, aquí entra la mezcla de oxígeno y aire, por aquí el oxígeno puro, y aquí un aire de distribución que tiene aquí unos agujeritos de 2 milímetros
que hacen que ese paraguas pues se abra, ¿no? Y esto, bueno, se maneja, si no entramos en mucho detalle, pero bueno, veis aquí el horno y tiene, imaginaos, ¿no? Tiene pues muchísimas señales, tiene un control distribuido gigantesco, está midiendo un montón de parámetros, pero básicamente, ¿qué es lo que nos interesa? Pues nos interesa pues que la mata esté al 64% de cobre o al valor que haya fijado, que la temperatura de la mata y de la escoria esté en lo suyo y que la sílice tenga un contenido que la escoria tenga un contenido de sílice que es el que hemos fijado nosotros, ¿no? Y esto pues lo hacemos así, ¿no? Mira, la temperatura de la mata la hacemos regulando la mezcla de oxígeno y de aire. El aire es mayoritariamente nitrógeno. Pues imaginaos que en vez de tener una válvula de oxígeno puro y una de aire, tuviera, vamos a decir un momento, que la de aire fuera nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hago es que cuando sube temperatura, subo o bajo nitrógeno, que es una manera de subir o bajar la proporción de oxígeno, y si la mata se desvía, pues lo que muevo es el oxígeno total, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y añadiendo pues más o menos sílice, pues ajusto el contenido de sílice. Y este es básicamente el esquema, digamos, que está mirando continuamente un operador o un técnico en servicio de la zona de hornos, ¿no? Aquí veis el edificio, veis... ¿Habéis visto el horno? Os dije, desde dentro hay esas regueras, esos canales, veis que aquí la veis desde fuera, aquí veis una persona, aquí la cota 0, esto debe ser la cota 10, el edificio tiene 60 metros, aquí se ve un poquito de un horno eléctrico que sirve para limpiar las escorias, un horno también relativamente grande, tiene más de 12 metros de diámetro, la chapa, ¿no? El casco, ¿no? Y estas ollas, cubas las llamamos nosotros, se meten dentro de estas cajas para aspirar y que no haya gases al exterior y tal, y luego las grúas puente pues se lo llevan fundido para el siguiente etapa, que es el convertidor. ¿Os acordáis? 64-65% la salida del horno y van al convertidor para hacer blister, ¿no? El convertidor, si veis los convertidores que hay en el mundo, pues parece una decisión fácil, ¿no? Pues oye, pues Pierce Smith, que es lo que hay más de 200 unidades y hacen todavía pues la mayoría del cobre que se fabrica en el mundo, ¿no? Lo hacen en 2 etapas, un soplo a escoria, que es... ¿Acordáis que decíamos, paramos la reacción para que no se nos vaya el contenido de cobre en la escoria a las nubes? Pero a cambio pues sigue quedando algo de hierro y algo de azufre. Entonces primero eliminamos todo el hierro por afinidad se oxida antes que el resto de azufre, forma escoria, también se añade su fundente, hasta que queda esto que se llama metal blanco, white metal blanco, ya hemos eliminado el hierro y solo queda pues azufre y cobre en forma de sulfuro de cobre. Ahí paramos, hacemos el escoriado, el último escoriado del hierro y empieza la segunda fase, que es soplado a cobre, donde ya solamente vamos a meter aire para eliminar el azufre y que quede un cobre blister, ¿no? Son reacciones tan exotérmicas que no necesitan ningún tipo de combustible, estos son absolutamente autotérmicos en los convertidores y bueno, los inventaron o los patentaron estos señores, Pierce y Smith, en 1909. Son más antiguos, tenemos fotos, allí yo tengo en mi... José Luis los ha visto fotos incluso de antes de 1909, pero ellos patentaron una cosa muy curiosa, que fue la adición de sílice, porque antes el refractario se hacía de sílice y la escoria se hacía comiéndose el refractario en la reacción, ¿no? que eran ladrillos silicios, ¿no? Y claro, duraban 2 cargas los convertidores y había que volver a poner ladrillos, ¿no? Entonces ellos utilizaron el cromomagnesita como material refractario, añadiendo sílice y patentaron este reactor, ¿no? Tengo ¿lo ponemos, por favor? Es un vídeo. Este vídeo lo han hecho alumnos de la Universidad de Huelva. Bueno, mientras lo ponemos, yo creo que el Pierce Smith, a pesar de ser el reactor que, digamos, que todavía produce la mayor parte del cobre en el mundo, yo creo que históricamente ha llegado a su fin de ciclo. Tiene algunos problemas. Sobre todo es bastante complicado a la hora de evitar emisiones fugitivas, emisiones de CO2 indeseadas, ¿no? O sea, desde el punto de vista ambiental es un poquito complicado de operar. Ya veis, porque vienen cubas con metal fundido. Vais a ver que por muy bien, ahora veis fotografías de cómo está de encapsulado y cómo lo tenemos de protegido, pero realmente yo no creo que una fundición que se construyera hoy día, incluso desde hace unos años, instalará convertidores Pierce. De todas maneras, las fundiciones más eficientes del mundo, europeas, japonesas, como son fundiciones, digamos, con muchos años de operación, operamos todas con este tipo de convertidores, ¿no? Con convertidores Pierce. ¿Veis? Ahí veis cómo recibe la mata de 64%,
Veis aquí una tobera de aire, como es un corte en sección estamos viendo una, pero en realidad hay 50 o 60 toberas, ¿veis? Que meten aire antes de entrar en el baño y ahora pues ahí inyectan el baño. Esas toberas, como están metiendo aire frío, pues tienden a cerrarse, porque se enfría el cobre en la cercanía de la tobera, ¿no? Y hay que destaparlas mecánicamente con una máquina que se llama como una fundición canadiense, se llama la máquina Gaspé, porque bueno, fueron los primeros que la utilizaron, ¿no? Veis el gas primario que va a su campana, ahí veis la caja de vientos y ahí veis un espetón con una punta, veis que limpia va metiendo las toberas, ¿no? Se ve un poquito oscuro porque no sé, mucha luz, pero bueno, ahí veis cómo se... Y eso es básicamente un convertidor que cuando termina, pues escoria, ahí veis la escoria también a una cuba que una grúa luego se lleva al mismo sitio, al horno eléctrico, que trata las escorias del flash y hasta que queda el metal ahí amarillito, tal, que luego va a la siguiente etapa que son los hornos de afino, ¿vale? Muy bien. ¿Veis? La puerta, que es la campana secundaria, la parte de arriba, etcétera, y la grúa pues que se lleva la cuba, ¿vale? Ya, lo paramos, ¿no? Os hacéis una idea, ¿verdad? Bueno, y la idea pues la podemos completar ahora con alguna foto, ¿veis? Problemas, dificultades, pues emisiones fugitivas de CO2, como tiene una campana que tiene que captar tanto aire, produce un gas de salida muy diluido, eso al final es muchísima energía para mover gases. El gran consumo de energía de una fundición no es ni la electrolisis, ni el horno eléctrico, ni nada de eso, son las soplantes que mueven cientos de miles de metros cúbicos de gas que hay que lavar, desempolvar, enfriar, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucha importancia pues que un convertidor produzca un gas con entre el 7 y el 10% de CO2 frente a otro proceso que puede producir un gas con el 40% de CO2, con la misma cantidad de azufre. Quiere decir que mucho menos caudal, ¿no? Y luego es un proceso batch, es un proceso discontinuo, lo cual siempre pues, genera un ruido en toda la operación, necesita una coordinación que un proceso continuo pues no necesita, ¿no? Hay otro tipo que es Hoboken. Hoboken está muy poquito utilizado. Miami, esta que os decía de Freeport, lo utiliza, ¿no? Y en vez de salir el gas por la campana, sale por el fondo del convertidor y tiene aquí un tabique de refractario que hace una especie de sifón, de manera que el gas sale por arriba y el fundido pues se mantiene en este lado del convertidor y tiene su línea de toberas, ¿no? Lo imagináis, ¿no? No se utiliza mucho, ¿no? Entonces, como alternativa a los Pierce Smith, pues solo quedan dos cosas: o desacoplar el proceso de fusión y conversión, que se hace pues enfriando la mata. La mata no se añade con una grúa puente y una cuba, sino que se enfría, se granula, se muele, se seca y se trata de otra manera, ¿no? Esa es una alternativa, desacoplar los dos procesos de fusión y conversión, y el otro es hacer un proceso continuo, que solamente hay uno que es Mitsubishi, y uno que ellos llaman proceso continuo, pero que es un poco fishy lo de continuo, ahora veremos por qué, ¿no? Bueno, esto es un convertidor cargando, convertidor de Sumitomo, Japón, Toyo. Tiene un diseño muy parecido al de Huelva porque ellos hicieron la ingeniería para nosotros, ¿no? Convertidor mismo. Convertidor Toyo, veis un operador tomando muestra con un cazo. Convertidor de Huelva, lo veis, con su campana primaria. Es un convertidor soplando, veis aquí gas caliente, alguna chispa saliendo a la campana secundaria. Veis que es un cilindro con unas pistas de rodadura apoyadas en unos cilindros de apoyo, y aquí tiene una corona dentada con un motor neumático y uno eléctrico que es el que hace que gire, ¿no? y que se mueva y salga de campana. Ahí veis la campana primaria, la secundaria abierta, esta es la bisagra, veis que cierra y tal, y os imagináis, ¿no? Cómo es, ¿no? Eso es básicamente un convertidor, ¿no? Decíamos antes que qué alternativas hay a un convertidor. Pues mira, pues desde que arrancó Kennecott en el año 95, pues han hecho otras fundiciones, sobre todo las chinas, ¿no? China ha pasado de refinar 1,5 millones de toneladas a principios de siglo a refinar 11,5 millones, ¿no? O sea, fundiciones como la de Huelva, que es la segunda de Europa, en China se estrena una de ese calibre cada 1,5 años aproximadamente, ¿no? Y la mayoría ha adoptado este proceso, ¿no? Yo tengo un horno flash como el nuestro, y lo que hago es que esta mata la granulo con agua. O sea, dejo el chorro fundido, lo meto en un caño de agua y hago un granulado, ¿no? Y ese granulado lo muelo, lo seco y tal, y lo trato en un segundo horno flash, que en vez de alimentar concentrado, como veíamos, de 60 micras o de 30 micras o de lo que sea, pues lo que alimenta es mata, pero el proceso es el mismo. Y ya en este horno sí voy a blister, alimenta mata y sale blister. Aquí, por la agresividad de ese cobre y tal, se utiliza otro tipo de escoria. Aquí os decía que
Se forma una ferrita cálcica utilizando una escoria básica en base a óxido de calcio. Y bueno, algunas, ahí la veis, ¿no? Jianghu, Tongling y alguna más que hay por ahí, ¿no? Que utilizan este proceso, ¿no? Y la otra opción que decíamos pues es hacer un proceso continuo. En proceso continuo, el único que existe es Mitsubishi. Mitsubishi se basa en 3 hornos, están situados a diferentes alturas, con lo cual se alimenta concentrado el primero y el resto del proceso ocurre por gravedad. Aquí veis, un horno S es de smelting, el segundo de la CL es de cleaning, es de slag cleaning, y el tercero es el convertidor, ¿no? Y aquí lo veis alineado, ¿no? Alimento concentrado a través de unas lanzas más pequeñitas, no como en el del TSL, y son muchas, son varias. La metalurgia es metalurgia de baño. Aquí sale un totum revolutum de mata y escoria que va a un horno eléctrico que hace la función de reposador, que ahí separan las fases, ¿veis? Y de aquí sale ya una escoria final. Y la fase metálica pasa al convertidor, que a su vez que también tiene sus lanzas para introducir el fundente, y etcétera, etcétera, ¿no? Este produce, como decía, una escoria básica, una ferrita cálcica y tal, que se recircula al horno de fusión también a través de las lanzas, ¿no? Con una escoria muy buena, en el sentido que muy bajo contenido de cobre, y un blister, hombre, que no es tan fino como el de un convertidor Pierre Smith, ¿no? Antes estábamos comentando que un ciclo de convertidor que dura casi 8 horas, ¿no? Y tú ves a un oficial de convertidor que está metiendo un espetón por una tobera y está mirando el espetón, y al operador de la sala de control le dice 2 minutos. 2 minutos en un ciclo de 8 horas, ¿no? Y lo está mirando a ojo, ¿no? Y mira que hay tesis y hay trabajos para tratar de determinar por algún tipo de instrumentación el final de la carga, ¿no? Pero al final es el ojo de un operador y es de verdad muy fino. Posiblemente no tenga ni un tercio de azufre que el Mitsubishi, pero bueno, como hemos dicho, tiene muchas desventajas, ¿no? Todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Esto se hace a través de, sifones de este tipo, ¿no? Las sangrías, y tiene una cosa buena, es que puede alimentar chatarra también, ¿no? Y bueno, como siempre, ¿no? Pros y contras, ¿no? La cadena de decisiones, ¿no? Tiene menores costes de operación, energéticamente es muy eficiente, permite el tratamiento de metálicos, de chatarra, bordados del 20% que el de chatarra que se mantiene en fundiciones primarias. Tiene un problema con el plomo y el bismuto, cosa que un flash ni se inmuta, con esas cantidades de plomo y bismuto que en un flash generan problemas, ¿no? Y bueno, este es el último que ha llegado, el Submerge Smelting, la S es de Smelting y de lanza sumergida, y aquí pues igual Submerge Lance Converter Reactor, ¿no? Entonces, ¿por qué decía lo de continuo y tal? Ay, perdón, ¿qué me pasa? Ups. Bueno, el horno de fusión tiene alguna similitud con el flash. Se parece quizá al Noranda, todos estos, al Teniente, ¿ves? Alimenta concentrado húmedo y mete el aire por estos inyectores. Pero luego la gracia de esto es que llaman proceso continuo, pero en realidad tienen 2 convertidores, de manera que cuando uno está haciendo un ciclo, el otro está cargando, y cuando este termina del ciclo, pues a través de este sistema de canales reversibles, llenan uno y otro alternativamente, con lo cual, hombre, es continuo relativamente, ¿no? Pero bueno, oye, que como tienen de verdad ganas de venderlo fuera de China, pues... Pero bueno, lo hacen así. Hay una cosa que a mí me llamó la atención muchísimo, y es que el proceso que vamos a ver ahora, que es el afino térmico, lo hacen en el mismo convertidor. O sea, terminan de meter aire y meten un hidrocarburo, cosa que yo de verdad no sé. Ellos juran y perjuran que se hace sin problemas, pero sobre todo por el tratamiento de gases, porque es que es completamente diferente. Pero fijaos, por ejemplo, que cuando decíamos que es mejor y que no es mejor, ¿no? Estamos viendo aquí, no se ve muy bien, pero la capacidad o la cantidad de arsénico que va en la alimentación, si llamamos al arsénico que entra, por ejemplo, el 100%, ¿no? Y veis aquí todos los procesos de baño, ellos pues dicen que el suyo, obviamente el mejor, ¿no? Mejor que el Noranda, que el Aumel y que todos los demás, ¿no? El suyo es el que menos arsénico va a la fase metálica, con lo cual va más a la fase escoria y no llega al ánodo, ¿no? Y el flash, pues es verdad, ¿no? El flash, pero tiene su razón, y es que tiene un potencial de oxidación en llama que hace que sea mucho más oxidante, y eso es lo que hace que mucho de ese arsénico más oxidado pase a la fase metálica. O sea, no es ningún misterio, ¿no? Pero bueno, ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Las decisiones, ¿no? Solo hay uno aquí en Dongjing,
Y bueno, 1,5 millones de toneladas, que ya es una fundición imponente, ¿eh? Este es su esquema, ¿no? Como lo describen, una zona caliente, una zona de reacción y tal, que luego va separando en una mata. En su caso es una mata casi metal blanco, casi más del 70-72%, ¿no? Y este es el esquema con el que ellos describen en la literatura técnica, que la tenéis ahí disponible toda en internet y tal. Este es un ejemplo, esta es una foto, sí, tomada por mí, allí en Dongjing, ¿veis? Ahí veis los inyectores y tal del convertidor. Y bueno, vamos al último paso de la fundición, que es el afinotérmico, ¿no? ¿Por qué necesitamos afinotérmico, ¿no? ¿Por qué el blister que da un convertidor, por qué no se puede utilizar directamente? Pues mirad, porque tiene un contenido de azufre y de oxígeno que no son compatibles con la electrolisis, con la refinería, por varias razones. Uno de ellos contenido impurezas, pero también tienen el problema de que ese oxígeno, blister viene de la palabra inglesa ampolla, ¿no? Cuando uno hace una rozadura a un zapato, se ampolla, blister, ¿no? Y es porque tiene gas ocluido y cuando solidifica, obviamente, la parte externa primero, cuando el gas intenta salir hace esos bultos, ¿no? ¿Veis? Aquí, ¿no? Por el contenido de oxígeno y eso pues hace que no sea posible manejar una electrolisis, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues mira, se mete en un horno que es de la misma estructura que un convertidor, solo que en vez de 50 toberas tiene una, y lo que hacemos es oxidar, pasarnos en la oxidación hasta generar óxido de cobre por una cuestión de afinidad química. Cuando estamos oxidando cobre a óxido de cobre, en teoría no debe quedar azufre, con lo cual nos aseguramos, digamos, que ya no va a ir a la electrolisis azufre y tal, pero claro, óxido de cobre, eso no es bueno para una electrolisis. Entonces, ¿qué hacemos? Volver atrás la reacción inyectando un hidrocarburo. En nuestro caso es gas natural, pero hay quien lo hace con amoníaco, hay quien lo hace con hidrógeno. Y en Polonia, en Yugoslavia, hay una fundición que se llama BOR. Estuve hace poco y lo hacen como se hacía originalmente en todas las fundiciones, incluido Huelva, metiendo un tronco de madera por la boca del horno. De hecho, la operación esta, que es una operación de reducción, la puedes llamar de oxidación, reducción, pero todavía en inglés se llama polling, de palo. Le meto un tronco de un eucaliptus por la boca y ahí se va consumiendo y va haciendo que el óxido de cobre pues vuelva atrás en la reacción y vuelva a ser cobre cero, cobre metálico, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos el cobre terminado y con sus proporciones adecuadas, ¿no?, de azufre y de oxígeno, un máximo de 1500 ppm, 0,15%, pues está listo para moldearlo en forma de ánodos. Ánodos, aquí lo veis con sus orejitas correspondientes, porque es por donde luego lo vamos a colgar en las celdas electrolíticas, ¿verdad? Aquí veis un horno de afino cargando, una cuba, veis una grúa puente que está cargando, y aquí la piquera por la que llega a estas cucharas dosificadoras que van echando los kilos que programamos para que cada ánodo pese 320 kilos o lo que programamos. Aquí veis las ruedas, ¿no? Hay otro sistema que es este continuo, Contilano, que lo que hace es un slab de cobre que luego se corta con láser, ¿no?, y hace un ánodo geométricamente estupendo, muy bonito, pero bueno, eso hay un par de ellas en el mundo, y los que tenemos ruedas somos la envidia de estos, porque eso no hay quien mantenga, eso es complicadísimo, además limita el espesor del ánodo, en fin, es una máquina muy latosa, ¿no? Y luego las electrolisis que utilizan este tipo de esto, que en teoría son ánodos perfectos, no tienen una eficiencia corriente que se distinga luego de una... Y bueno, el último paso, ¿no?, la electrorefino, la electrolisis, ¿no? Todo lo que he contado hasta ahora se hace desde el Neolítico y antes, ¿no? O sea, antes había un agujero en el suelo forrado de piedras, ahí se echaba el mineral, se echaba la madera y tal, y se hacía cobre, ¿no? Se afinaba cobre, ¿no?, desde la época de la tana, ¿no? Eso aplica a todo, pero la electrolisis no. La electrolisis es producto de los inventos de, bueno, pues entre otros de Faraday, ¿no?, de Danieli, de Volta, en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, ya sabéis cómo funciona una electrolisis. Ahí veis un vaso, una cuba, una celda electrolítica con un ánodo, un cátodo. En nuestro caso son dos semireacciones iguales. En un caso estamos disolviendo el ánodo, pasando de cobre metálico, cobre cero, a cobre 2+, y en el otro electrodo, en el cátodo, el electrodo negativo, el cobre está pasando de cobre 2+, cobre catiónico, a un cobre cero, un cobre metálico que se deposita sobre la superficie, ¿no? En teoría no consumiría energía, solo en teoría, en la práctica sí consume energía, y por algo que ahora os cuento. Y bueno, es una patente de 1865 de un electroplater. El electroplater es estos que ponen el cromado en las piezas, ¿no? No sé cómo se llama eso en castellano, no sé.
cromado, ¿no? Hacer un... Sí, pero para adorno de piezas, ¿no? En inglés un electroplater, no sé cómo se llama. Pero no importa. Bueno, la primera está en Hamburgo, la primera que se construyó en el mundo, sigue estando en Hamburgo. La hizo esta empresa que se llama Norddeutsche Affinerie, que es más o menos del tiempo la empresa de la nuestra. Ahora se llama Urubis, y la podéis ver en la página web, que sigue produciendo. Esta electrólisis produce unas 350.000 toneladas de cátodos, que vienen a ser unas, no sé, 1.100 toneladas día, ¿no? Pues esta electrólisis, aquí veis aquí a esta gente, ¿no? Aquí yo creo que están liando ahí un cigarrín mientras esperan, ¿no? Con 6 toneladas día de producción, ¿no? Y veis el aspecto lúgubre ahí metido en una cueva que parece aquello no sé, parece lúgubre, ¿no? Pero bueno, al final, oye, cambió la forma de operar, ¿no? Bueno, ahí veis una sala de tanques al uso, importante, ¿no? Una sala de tanques, ahí veis los ánodos que hemos visto antes moldear, ¿no? Los veis aquí que están colgados y en medio hay una barra de cobre que tiene adherida o tiene soldada una chapa de inoxidable, ahora lo vemos con un poquito más de detalle, y bueno, no hay una cuba con 2 electrodos, hay, en el caso de Huelva, 1.204 vasos y cada uno tiene pues 39 parejas de ánodos y cátodos, ¿no? Decisiones también, ¿no? Cuantos más los juntes y más pongas, más productiva la electrolisis, pero si hacen contacto, es un poco como jugar a las 7:30, ¿no? O sea, ya te pasa y tocan y entra en corto, la corriente circula obviamente por el cobre y no hay deposición, no se produce, ¿no? Bueno, antes había una tecnología de placas madres, se ponían una chapa muy fina de cobre y esa es la que iba engordando para hacer el cátodo. Eso prácticamente está en desuso y ahora lo que se utiliza son placas de inoxidable, en algún caso de titanio. Normalmente de inoxidable, cátodo permanente. Esto es lo que se cuelga en la cuba, ahí es donde se deposita el cobre catódico en esta semireacción, ¿verdad? Y cuando ya está suficientemente gordito, se cosecha. Se cosecha, se hace normalmente por cada ano, hace 3 cosechas de 6 días de cátodos. Y esto digamos que ha tenido tanto éxito esta tecnología por el desarrollo de estas despellejadoras robóticas. ¿Veis aquí la plancha inoxidable? ¿Cómo está separando el cátodo? El cátodo lo coge, pues lo apila y hace un montoncito, lo fleja y todo en automático, ¿no? Pues si queréis vemos el vídeo de esta, es una despellejadora, se pixela un poco la imagen, pero bueno, esta es de Onsan, de Corea. Hay muchos tipos, la de Huelva es un poquito diferente, pero ahí veis las cuchillas que entran, veis y separa de la placa inoxidable, que no se ve porque está de perfil, pero ahí sí la veis, ¿no? Veis esta despellejadora robótica y veis en el fondo cómo queda la plancha inoxidable limpia que vuelve a proceso y veis pues que esto pues separa lo que se ha depositado en 6 días, el cobre que se ha depositado sobre la plancha inoxidable, ¿no? ¿Veis? Ahí se ve la plancha inoxidable y estas máquinas pues pueden separar hasta 500 placas por hora, una cosa así, ¿verdad? Ahí ves un ejemplo, ¿no? Esta es una de ellas. Bueno, la de Onsan, que hicimos un día visitándoles, ¿no? La de Huelva es un poquito diferente, no es diseño japonés como Mesco, es diseño Autotech también, finlandés, pero bueno, el principio básico es el mismo, ¿no? No podemos quitar. Y bueno, esa es un poco la historia, ¿no? De cómo llegar a algo de 99.99, pues partiendo de un material que tiene pues un 0,5, un 1%, un 2% de cobre, ¿no? La electrolisis, 2 ideas básicas. Yo me gustaría solo que os quedarais con dos conceptos. Uno es este que estáis viendo, que es la serie electroquímica de tensiones, que seguramente os suena, ¿no? Cuando la capacidad de oxidar que tiene un elemento se pone en orden y se forma una tabla y tal, tomando como electrodo de referencia, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Siempre se toma como potencial 0, pues ahí veis cómo, digamos, se ordena la serie, ¿no? En función de su capacidad de oxidación, reducción, ¿no? Los que están por encima les llamamos más nobles y los que estamos por debajo, pues menos nobles, ¿no? 2 conceptos. Uno, con la cantidad de energía que aplicamos, para que algo se deposite con la misma o más facilidad que el cobre sobre la placa de inoxidable, tiene que estar por encima del cobre en la serie electroquímica, tiene que ser más noble. Eso ocurre con el oro, ocurre con la plata, el paladio, el platino, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero no nos pasa eso, el oro no se nos va en el cátodo, porque nos pagarían el oro a precio de cobre, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Segundo concepto importante, son 2 conceptos pero son inseparables. Para que algo se deposite, además de estar por encima en la serie electroquímica, tiene que estar en solución.
Si no es soluble, si no está en forma catiónica, no se deposita. Se va al fondo, como si echamos ahí una piedra en un estanque, ¿no? Se va al fondo y se recogen los lodos anódicos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa y por qué es tan selectiva la electrólisis del cobre? Mirad, porque hierro prácticamente no hay en el electrolito y lo demás, el oro no es en absoluto soluble. Bueno, el agua no la contamos siquiera. El paladio y platino son absolutamente insolubles. La plata es parcialmente soluble, pero utilizamos todas las electrolisis, o bien cloruro sódico o ácido clorhídrico, y precipitamos la plata como cloruro de plata, con lo cual lo convertimos en insoluble. Y los dos elementos que están por encima, el selenio y el teluro, pues tienen también la gracia, su gracia especial, de que forman unos seleniuros o telururos que son también bastante insolubles y se van a los lodos. Y lo demás pues ya no cuenta porque se disuelven con más facilidad, pero no se van a electrodepositar, por lo que decíamos que representa la serie electroquímica de tensiones. Entonces, posicionan la serie electroquímica y solubilidad. Esa es la clave de la electrolisis y lo que hace que sea selectiva, ¿verdad? Bueno, ahí veis una imagen de la sala de tanques, ¿no? Esta foto está tomada, no sé, quizás desde mitad del edificio. Es un edificio que tiene 220 metros de largo. El campo de fútbol tiene 100, ¿no? Pues, más o menos, ¿no? O sea, alguno que lo ha visitado, aquella planta piloto, y me decía, llevo un día andando y todavía no he terminado de ver esto. Son 50 hectáreas de fábrica, ¿no? Es una planta, una señora planta. Tiene la superficie de una refinería de petróleo, mismas hectáreas, ¿no? Ahí lo veis. Cuando hay algún contacto y se produce un cortocircuito, esa pareja no produce, obviamente, porque todo el paso de corriente no se hace a través del electrolito, sino se hace directamente entre el ánodo y el cátodo. Un operador que lo está marcando aquí con una lámpara de infrarrojos, un gaussímetro, lo que sea, marca con una tiza y luego viene un inspector y lo corrige el corto, o posicionando el ánodo, si es que se crea un nódulo que está tal, pues lo corta con una herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una perchada de cátodos, ¿no? Ahí veis a un operario con su escantillón, pues colocando tal el ánodo para que no roce al cátodo y tal, sobre la barra de corriente. Utilizamos una densidad de unos 350 amperios por metro cuadrado, unos 26.000 amperios, y ahí veis una perchada de cátodos que va a la máquina de stripping, a la despellejadora, para que haga la separación del cobre de la placa, ¿no? Y bueno, esto es un poco esta línea de la izquierda, la vía Piro, ¿no? Y bueno, teníamos algo que tenía el 1%, el 0,5% de cobre, y ya tenemos algo que tiene el 99,99 y que sí tiene utilidad para, a partir de ahí, hacer algún otro commodity, como alambrón de 9 milímetros, y hacer cables ya para aplicaciones especiales, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, de momento pues ahí estamos, ¿no? La otra vía, bueno, ya lo vimos al principio, ¿no? Una lixiviación para producir un licor con entre 2 y 5 gramos litro de cobre, una extracción con disolventes para tener ya algo que haya separado impurezas y que haya concentrado selectivamente el cobre hasta unos 45 gramos litro, y luego electrowinning, que es parecido a la electrolisis y ahora lo vemos, ¿no? Bueno, la lixiviación también es un proceso muy antiguo. Se utilizaba para marginales, para minerales de baja ley, para en fin, cosas que no eran aprovechables por vía Piro, ¿no? Y se hacían pero en grandes bacies con el agua de lluvia o con algún riego de alguna agua ácida que sobraba por algún lado. La gráfica está un poquito si la miramos históricamente, está un poco al revés, ¿no? Se empezaba la lixiviación en escombreras, ¿veis? Para tamaño de partículas pues, grande, ¿no? O sea, eran pedruscos allí de un terraplén, de una mina. Y bueno, digamos la serie histórica hacia detrás, fijaos en la escala, que no es lineal, ¿no? Veis el 1 y el 150, ¿no? En el tamaño, ¿no? La lixiviación en pila, quizá todavía la más utilizada en el mundo, y gradualmente en las minas modernas que utilizan la vía hidro, pues ya se utilizan tanques, se utilizan reactores, ¿no? Se utilizan autoclaves, ya pues con agitación, con oxígeno, con el ácido caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí veis que aparte del tamaño del mineral, pues las de escombreras eran años, pilas, ¿no? Pues ya meses, ¿no? Y ya por la parte más moderna, semanas, días, incluso horas trabajando a presión y con el ácido caliente, ¿no? Ahí veis el esquema de un heap leaching, de una lixiviación en pilas, ¿veis? El montón de mineral con sus tubos ahí de riego por aspersión, tipo aquí jardín de las gomas y tal, y luego pues aquí veis una balsa que está forrada de polietileno de alta densidad, ¿no? Pues,
donde se recoge ya el lixiviado, el líquido y tal, para mandarlo a las plantas de lixiviación. Y aquí, bueno, pues la imagen de una escombrera antigua que casi un poco por el agua y lluvia va lixiviando líquidos que se recogen y tal, normalmente para hacer antiguamente un proceso de cementación y un autoclave moderno, por ejemplo, de Cobre Las Cruces, ¿no? Es un poco, yo creo que resume bien la historia, ¿no?, del proceso, ¿no?, de escombrera a autoclave, ¿no? La extracción por solventes. Mirad, antes en los sistemas de lixiviar que hemos visto antiguos se producían unos licores, unos lixiviados de los que no se podía hacer un cátodo por concentración de cobre, por impurezas, etcétera, ¿no? Entonces antiguamente se hacía una cementación sobre hierro, era echar chatarra de hierro. Yo recuerdo allí que se echaban, no sé, yo recuerdo cucharillas, se me quedó aquello grabado, cucharillas de café o chapas de bebidas y tal, se echaban. Entonces el cobre que estaba en disolución en forma catiónica precipitaba como cobre metálico y ponía en disolución el hierro. Era una reacción de oxidación-reducción entre cobre y hierro, ¿no? El proceso se conoce de muy antiguo. Esto era lo que los alquimistas les daba pie a pensar que estaban transmutando una cosa en otra y decían, oye, voy a echar plomo y oro a ver si tengo suerte, ¿no? Y ahí viene todo aquello que de la transmutación de metales y de la alquimia y todo aquello, ¿no? Y simplemente era un proceso de cementación sobre hierro, ¿no? Así se recuperaba el cobre hasta los años 70, el año pasado, ¿no? Pero aquí hay una historia curiosa y viene de aquí, de este señor, como siempre, ¿no? Personas, ¿no? El Dr. House. Mirad, después de ¿habéis oído hablar del proyecto Manhattan? Seguro que sí, ¿no? Que concentraba uranio y tal, fue el proyecto de la famosa bomba atómica, que se probó allí en el Alamogordo, en Nuevo México y tal, no sé qué, y luego pues, las bombas de Hiroshima y Nagasaki y tal. El enriquecimiento de uranio se hacía así, por este método, por extracción por solventes, con unas resinas. Y luego hubo una conferencia en el año 51, si no recuerdo mal, conferencia en Ginebra, pues, se llama Para el uso pacífico de la energía nuclear y tal, y ahí se desclasificaron las tecnologías que se habían utilizado para enriquecer uranio y tal. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no podemos hacerlo con el cobre, ¿no? Para estos procesos precisamente, ¿no? Aquí, pues con toda su fe, este señor pues se puso a investigar y a hacer resinas ad hoc, y hizo una resina que se llamaba el LIX 63, el Liquid Ion Exchange, en el año 63 específica, y la verdad es que ninguna empresa le hizo ni puñetero caso. Incluso hubo algún directivo que dijo que jamás se haría una libra de cobre por extracción por solvente, ¿no? Se cubrió de gloria porque todas las libras de cobre que se hacen por hidrometalurgia se hacen utilizando extracción por solvente y nadie utiliza cementación, ¿no? Decía que eso era caro y tal, y además les asustaba mucho que un reactivo orgánico pudiera llegar a la lixiviación, porque hay también una parte biológica en la lixiviación en pila y tal, y hay un efecto del hierro 3 en combinación con ciertas bacterias, ¿no? Pero bueno, no podemos entrar en todos los detalles, ¿no? Pero les da mucho miedo que algún reactivo orgánico pues pudiera llegar y tal y se cargara a las bacterias, ¿no? Y en fin, ya que costaba tanto mantenerlas, pues... Bueno, pero en fin, ¿en qué consiste esto? Pues en que una molécula orgánica, una aldoxima o una cetoxima, según se fabrique con un aldehído, una acetona, se hace por condensación de hidroxilamina en presencia de una aldehído o una acetona, eso son aldoximas o cetoximas, en inglés ketoximas. Pero bueno, al final es un radical orgánico que está unido a un protón, y ese protón, en función del pH, se puede sustituir por un elemento metálico, por un catión metálico, por el cobre, ¿no? Esto se hace en una fase orgánica con un disolvente que no sea demasiado viscoso para que se separen luego bien las fases. Normalmente es queroseno, pero la idea es sencilla. O sea, yo cojo aquí una molécula orgánica enorme y de alguna manera que está ligada a un protón, como si fuera un ácido y tal, y que es capaz de liberar el protón y tomar un átomo y tomar un catión de cobre, con lo cual me produce un compuesto organometálico que precisamente por estar ligado a esa molécula orgánica gorda se va a la fase orgánica, a la fase queroseno, y se sale de la fase acuosa. No olvidemos que yo lo que traigo de lixiviación es una fase acuosa, ¿verdad? Y bueno, me forma aquí esta cosa, que es hemos dicho, el compuesto organometálico, pues ligado al radical orgánico al cobre.
libera protones, importante. Este protón lo libera, o sea, produce acidez. Es importante esto, genera acidez, ahora lo vemos, ¿no? Y bueno, cuando yo cambio, subo el pH precisamente añadiendo más acidez, la reacción es reversible, el cobre queda libre, vuelve a tomar su protón, de manera que yo recupero la acetona, la aldoxima o la cetoxima, la recupero y la tengo aquí viajando en circuito cerrado. Aquí veis un esquemita sencillo, una fase acuosa con un agitador que luego la paso aquí a una piscina y se me separa una fase orgánica que lleva al cobre y una fase acuosa, que se llama un refinado, que ha ganado acidez y que puedo volver a la lixiviación. Es un poco lioso, pero ahora lo vemos en un esquemita. Y solo es que os quedéis con la idea, porque esto no, si algún día, si tenéis interés, o si es que no lo conocéis, vamos, si tenéis interés, lo veis luego tranquilamente con un artículo, esto lo veis en 10 minutos, lo veis porque es sencillo. Bueno, pues aquí veis los agitadores y veis aquí estas separaciones, fences o esto que aquí parecen las mejilloneras del norte, pero en realidad son filtros coalescentes para favorecer que las gotas de una fase que hayan quedado en la otra pues se junten, se aglomeren y al ganar en volumen, en tamaño, pues se separen más fácilmente, ¿no? Y bueno, el electrowinning, al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos una solución concentrada en cobre que vamos a mandar a una electrolisis. Pero ¿cuál es la diferencia con una electrolisis convencional? Que yo antes tenía un ánodo. Oye, un ánodo es un chisme que pesa 350 kilos. Y pues ahí lo estáis viendo como una cuchara vertiendo, ¿no? Y allí veis las orejitas, ahí las veis, las orejitas apoyadas uno detrás de otro en el patio, aquí. ¿Ah? Claro, pero aquí no tengo un ánodo. O sí tengo un ánodo. Tengo un ánodo, pero tengo un ánodo inerte, conductor pero inerte. Porque aquí de donde sale el cobre, de la disolución, de lo que traigo disuelto de la fase de lixiviación. Eso es lo que aporta el cobre, no un ánodo disolviéndose. O dicho de otra manera, eso que hacía el ánodo antes en la electrolisis de disolverse, este ya lo trae de serie, ya lo trae hecho, ya lo trae disuelto, de la fase de lixiviación. Ya, digámoslo así, ¿no? Y aquí veis un esquema, ¿no? Bueno, las cubas y tal, la extracción, ¿no? A donde mandamos el líquido, digamos que gana acidez, un tanque de regulación y vuelve a las cubas, ¿no? Este es un poco el circuito, ¿no? Aquí falta algo que iría a lixiviación y que viene de lixiviación a la extracción. Ahí veis el electrowinning. El electrowinning, como digo, tiene un cátodo, tiene una diferencia importante. Aquí ya no son dos semireacciones, una de cobre metálico pasando a cobre 2+, y el otro lado cobre 2+ a cobre metálico. Aquí en uno el cátodo es lo mismo, es esa semireacción, pero en el ánodo lo que está hidrolizando es la molécula de agua. Está separando la molécula de agua y está generando protones, acidez, y está generando oxígeno. ¿Vemos el vídeo? Fijaos, esto es un vídeo, bajado de internet, vaya. Y vais a ver dos electrodos de grafito, una cosa más sencilla, ¿no? Pero ahí vais a ver un vaso de precipitado con una disolución de sulfato de cobre, ¿veis? Está metiendo los dos electrodos de grafito, le va a dar tensión al rectificador y ahora desenfoca, pero enfoca un poquito y si os fijáis vais a ver las burbujas del oxígeno que se está desprendiendo en el ánodo y en teoría se está depositando cátodo en el otro lado. Bueno, en teoría y en la práctica, porque fijaos que en 5 segundos y ya veis cómo el cátodo está recubierto de cobre, el cátodo de grafito, lo veis, ¿no? Está recubierto de eso, ¿no? Bueno, pues este es el electrowinning. Claro, necesita mucha más energía. En teoría, la electrolisis, una semireacción debería compensar a la otra. En teoría no debería consumir energía. No es así, porque hay unos sobrepotenciales de electrodo, porque los iones tienen que viajar por el electrolito. Yo pongo siempre un ejemplo de alguien que tiene que arrastrar una carga por un plano inclinado, digamos, en un sistema ideal, ¿no? Los problemas de física, yo de primero de carrera y tal, ¿no? En teoría, pues si no hubiera rozamiento, tú tiras y no necesitas energía. Si le das inclinación, ya sí, ¿no? Pero no es así en la práctica porque sí hay rozamiento. Bueno, pues digamos que eso es el equivalente aquí, ¿no? O sea, en la electrolisis que veíamos antes consume energía, consume 300 kilovatios hora por tonelada, precisamente porque no es un sistema ideal. Pero este consume 7 veces más de energía. O sea, el electrowinning consume 7 veces la energía que la electrolisis convencional, precisamente por eso, porque no tiene una semireacción aportando esa cantidad de energía, y sino que está haciendo romper la molécula de agua, ¿no? Bueno, ahí veis un ánodo de plomo, como os decía, conductor pero inerte. Inerte químicamente inerte, aleado con plomo, con estaño con calcio para que tenga un poquito de duración. Ahí veis un ánodo ya usado, vamos,
Y todavía la circulación de electrolitos es más delicada que en la electrolisis convencional, por eso tiene aquí unos distribuidores en la cuba, no solamente una entrada y una salida, y aquí veis una perchada de ánodo, de cátodo, que ya son cátodos en calidad indistinguible, ¿no? Aquí veis una foto de... Antiguamente, como ese oxígeno arrastra algo de ácido de la disolución y genera una niebla ácida, un poquito de niebla, que es incómodo, ¿no? Porque, sobre todo el que no está acostumbrado a entrar, empieza a toser ahí en la y bueno, y no debe ser tampoco muy saludable, ¿no? Antes se utilizaban ahí unas bolas de plástico así, tipo pelota de ping-pong, para que no saliera el gas. Modernamente pues no se hace así, se hacen unas campanas extractoras y luego un sistema de depuración de gases, ¿no? Y ahí veis pues una electrolisis tapada, todas las cubas tapadas, y aquí hay la grúa ha levantado una tapa, pero veis que esto se hace modernamente, se hace así, ¿no? Ya no se hace con esas bolas de plástico, ¿no? Bueno, el ciclo completo le damos una pasada muy rápida, porque esto, yo creo que ya un jueves a esta hora es ponerse a ver esto en detalle, es una lata, ¿no? Pero bueno, hablamos de lixiviación, 1 o 3 gramos litro, veis que viene y una cierta acidez, veis que entra en el proceso de extracción, ahí decíamos que la línea negra representa la fase acuosa, ¿veis? Está aquí representada en esta reacción, el cobre se liga a la fase orgánica y sale como libera el protón, pues lo que sale pues tiene más acidez y puede reutilizarse en lixiviación. El cobre se ha pasado a la fase orgánica, que entró con 0,2, ¿ves? Que venía de la desorción, se carga hasta 2 gramos litro, a la desorción pasa lo contrario, que el radical unido al cobre libera protones o sea, libera el cobre, que se va ¿veis? Ya con 40-50 gramos litro y una cierta acidez, pues se va al electrowinning, y allí el cobre, pues como se va a depositar en las placas en los cátodos inoxidables, pues obviamente reduce su concentración y gana acidez, precisamente porque eso que veíamos en el electrodo, ¿no? De que se libera protones y tal, ¿no? Y bueno, y producimos nuestro cátodo de 99.99. Y bueno, y hasta aquí llega esta historia, ¿eh? Así, para terminar, pues yo diría, como resumen, que la producción de cobre refinado se puede llevar a cabo por muy distintos procesos y distintas tecnologías. Todos son complejos, estos tienen pros y contras, ¿no? La elección de los procesos conlleva una cadena de decisiones que ha sido un poco el hilo conductor, y no solo son técnicas, también son económicas, también son ambientales. Los criterios para la toma de decisión han evolucionado mucho, y hay ahora mismo, no sé, inquietudes y que hace años, pues no, pero en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que no serían impensables, ¿no? Y no solamente en el aspecto ambiental y en el aspecto cultural, ¿no? Ha cambiado, afortunadamente, la humanidad ha cambiado, yo creo, cada vez mejor, ¿no? Pero son todo, pues, cosas que afectan a ideas que afectan a culturas, que afectan a todas estas decisiones, ¿no? Y algo también importante, todo lo que hemos visto, y lo hemos ido viendo, habéis visto que han aparecido muchas caras y muchos nombres, ¿no? Porque detrás hay personas, ¿no? Científicos, hay ingenieros, hay operadores como este que les habla, ¿no? Que lleva un montón de años operando, ¿no? Profesores universitarios, los alumnos, sus tesis, en fin, detrás hay personas, ¿no? Y esto lleva un poco a la necesidad de reflexionar sobre lo que necesitamos, que son buenos profesionales en el sector metalúrgico. Verás, no que yo os vaya a dorar la píldora para que elijáis la especialidad de metalurgia, bueno, pero también, no pasará nada. Y bueno, sobre la importancia de la formación y de la colaboración universidad-empresa, algo que también cada vez hay más empresas con cátedras de empresa y que se apoyan en sus universidades para hacer proyectos y para seguir progresando, ¿no? Y la universidad es que ocurre de verdad que concentra una gran parte del talento, ¿no? Hombre, no en exclusiva, pero sí una gran parte de talento y de capacidad de innovar, ¿no? Y eso, pues, lo que necesitamos para seguir esta evolución, ¿no? Que hemos ido viendo, ¿no? De las tecnologías a lo largo de los años, ¿no? Y yo diría que esa innovación tiene sentido, la innovación en el sentido de la I, ¿no? Si se aplica a algo, ¿no? Si se aplica a algo tiene sentido, y su sentido natural parece que es la industria en general, incluida la minería, ¿no? Y bueno, pues nada más, eso es lo que yo os venía a contar. Y no sé, por lo menos espero que no se os haya hecho pesado y no haya aburrida, ¿no? Pues muy bien, pues a vuestra disposición si hay preguntas. Gracias.